No, pero vamos a ver una foto. Ok. No sé si se necesita eso. Buenos días a todos y bienvenidos en esta discusión muy interesante y muy particular en el contexto de CLTD sobre la transformación productiva a través de la transformación digital en América Latina. Soy Lorenzo Pavone y trabajo por el Centro de Desarrollo de la OCDE, donde trabajo en particular con una red empresarial que trabaja mucho sobre el tema de América Latina, transformación productiva y digital. En esta sesión conoceremos casos de aplicación práctica de tecnologías digitales para la transformación de la industria y las necesidades de los diferentes sectores en materia digital. Antes de empezar el panel, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de nuestro trabajo en el Centro de Desarrollo. Empezar diciendo que actualmente América Latina se enfrenta a complejo panorama internacional y regional. Justo cuando la región estaba obteniendo, después de la pandemia, un progreso del crecimiento, las actuales presiones inflacionarias, las fuertes tensiones geopolíticas, están poniendo dificultades a la recuperación regional. La consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, la desaceleración económica de China confirman que la América Latina está profundamente vinculada a un contexto internacional extremadamente complejo. Tenemos una inflación que no se había visto en décadas. Esta situación, en particular el aumento de los precios, está afectando a los grupos más vulnerables de la población. La pobreza está aumentando mucho en América Latina como en otras partes del mundo. A nivel regional, los países LAC se encuentran también en un momento de transición de gobiernos, con muchos países que celebraron recientemente o van a celebrar pronto elecciones presidenciales y legislativas. Eso también tiene un impacto muy importante en un complejo contexto internacional y una transición regional muy importante. Ese es un momento crítico que puede ser también un momento de gran transformación, en una oportunidad para cambiar cosas. La región debe invertir en sectores dinámicos de la economía que puedan impulsar el crecimiento, la innovación y el desarrollo. Por ejemplo, nuestro informe La Perspectivas Económicas de América Latina 2022, que publicamos cada año con nuestro partner CEPAL y CAF, sugieren que América Latina está bien situada para embarcarse en una twin transition, con la transición que significa la transición energética y la transformación digital, avanzando juntos. Es un primer aspecto de este panel, ¿no? Donde vamos a ver más el rol de la transformación digital para fomentar una transformación productiva. Vamos a hablar con los usuarios también, que utilizan las tecnologías digitales para los negocios, para crear empleo y fomentar innovación. Entonces, sobre la transformación digital, podemos decir efectivamente que puede ayudar a las economías LAC a realizar esta transformación productiva. En el pasado identificamos 4 trampas para el desarrollo de América Latina: la baja productividad, la vulnerabilidad social, la debilidad institucional y la sostenibilidad ambiental. Analizamos todos estos aspectos en nuestro trabajo en el Centro de Desarrollo, en los últimos informes económicos de los últimos años, pero en general podemos decir que la transformación digital puede ayudar a hacer frente a estas trampas de desarrollo, mejorando la diversificación y el crecimiento de la productividad, promoviendo una inclusión, el bienestar, y reforzando las instituciones públicas y mejorando la gobernanza. Pero todo eso no es automático y necesita un acceso y difusión de las tecnologías digitales, un dinamismo empresarial y competencia adecuada sobre las tecnologías digitales. Además, esto solo será posible si gobiernos trabajan con el sector privado. Y es importante también saber
¿Qué piensa el sector privado sobre todas las políticas públicas para soportar, apoyar la transformación productiva a través de la transformación digital? Quisiera mostrar una slide con el trabajo que hicimos recientemente con nuestra red empresarial para ver qué podemos hacer para que América Latina use la transformación digital para avanzar en la transformación productiva. No veo la slide, pero puedo decir 4 puntos principales. Uno, es importante desarrollar la infraestructura digital. Esto ya lo sabemos, ¿no? Se espera que los operadores de red móvil inviertan 70 billones de dólares en LAC entre el 2020 y el 2025. Segundo, promover el acceso digital, crear las condiciones para una competencia a la señal del espectro. Hablamos ayer del problema del tema del espectro con mi colega también Alexia y cuánto es importante este tema para promover el acceso digital. En torno del 40% de América Latina aún no tiene acceso a servicios de Internet móvil, aunque están en zonas de cobertura. Entonces, esto muestra la importancia de este tema. Tercero, fomentar conectividad y acceso a los datos. Barreras a la adopción a Internet móvil son especialmente agudas entre determinados segmentos de la población, como mujeres, ancianos, personas rurales. Entonces es importante fomentar el acceso a la tecnología y la conectividad en todas las zonas. Y escuchamos muchos ejemplos en este sentido ayer y probablemente hoy en el seguimiento de la conferencia. Finalmente, potenciar la capacitación laboral es muy importante. 2 de cada 10 empleos corren un alto riesgo de automatización en América Latina. Entonces, es importante también ofrecer educación pertinente sobre la transformación digital y nuevas oportunidades para los laboratorios que podrían tener problemas con la pérdida de trabajo. Bueno, esa es una introducción inicial y quisiera continuar, seguir hablando hoy con los panelistas que tenemos para esta discusión. Invito a los panelistas a sentarse aquí conmigo. Juan Antonio Asensio, gerente general de ingeniería de GE Gas Power México LATAM. Arturo Barraza, director del Laboratorio de Innovación 5G de AT&T México. Elizabeth Jauregui, directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Ericsson. Y Ana Paulina Pozo, directora global de Alianzas para Soluciones Innovadoras Bayer. Adelante. Y Diana Zamora, directora para Políticas Globales de Mastercard. Este es un panel muy rico, muy diverso. Tenemos operadores, tenemos usuarios, empresas que trabajan sobre las tecnologías para hacer los negocios. Ok, bueno, quisiera empezar con una pregunta sobre el contexto de América Latina. ¿Cuáles consideran son los principales retos para la transformación productiva de la región? Quisiera empezar con Juan Antonio, que está aquí cerca de mí. Juan Antonio, dígame, ¿qué piensa de esa situación y los principales retos para la transformación productiva de la región? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de participar en este panel. Yo veo principalmente 2 retos desde la perspectiva de mi industria, la industria de la energía. El primero tiene que ver con la infraestructura que tú ya brevemente comentaste. Muchas de las plantas de generación eléctrica que están en Latinoamérica están en lugares remotos, poco urbanizados. Entonces, el acceso a infraestructura de telecomunicaciones hace difícil la implementación de herramientas digitales que ayudarían a la productividad de las plantas. Por otra parte, también veo un tema cultural. Cuando nos hemos acercado a muchos de nuestros clientes, también hay cierta renuencia por parte de los equipos de operación
a aceptar metodologías, procesos que permitan la implementación de herramientas digitales que les ayuden a la digitalización. Dentro de nuestra empresa también lo hemos visto, la gente está tan involucrada, inmersa en la operación del día a día, que muchas veces no se da el tiempo de hacer una pausa y ponerse a reflexionar de cómo se puede mejorar un proceso, cómo hacerlo más productivo. Y muchas veces la respuesta está en la digitalización, pero primero nos tenemos que dar esa pausa para poder analizar nuestros procesos y hacer las cosas diferentes. Esto es muy interesante, el tema infraestructural es un principio a la base de todos los negocios. En ese sentido, creo que Paulina podría también nos decir cómo una empresa como Bayer Crop Science, que es un poco diferente de GE, podemos decir, ve los retos para la transformación productiva de la región. Primero, muchas gracias, Lorenzo, y a todos por asistir a este panel. Efectivamente, sí, pues yo trabajo en la división de Bayer. Bayer es una compañía conocida por la mayoría de las personas desde el lado farmacéutico, pero ahora la compañía tiene una transformación. La compañía ahora el negocio principal de la compañía es la agricultura. Y tengo el gusto y el honor de poder trabajar en el agro, que creo que es una de las industrias más antiguas del mundo. Y al ser una industria de las industrias más antiguas del mundo, pues evidentemente todos los agricultores que han sido parte de esta industria tienen una cantidad de información impresionante, porque son varios siglos de recolección de información. El problema es que esta información no está alojada en ningún lugar, está alojada en sus cabezas y en sus herencias de sus abuelos o de sus padres. Y ese es el reto tan grande que nosotros tenemos en la agricultura. Sin embargo, la agricultura digital o la agricultura de precisión, que es lo que se está ahora promoviendo alrededor del mundo, es una gran solución. Y definitivamente lo que va a hacer es impactar en la productividad, porque lo que hace la agricultura de precisión o la agricultura digital es ayudar a esa información de los agricultores que tienen en su cabeza a ponerla en un solo lugar y a darle soluciones, lo cual suena fantástico y si lo podríamos aplicar cambiaríamos el mundo mañana. Lastimosamente tenemos muchos retos, ¿sí? Y el principal reto en el agro es la conectividad rural. ¿Por qué? Porque el 80% de los alimentos que nosotros consumimos en el mundo vienen de pequeños agricultores. El 70% de estos agricultores, por no decirles el 80 o el 90, dependiendo del país y la región, están en zonas rurales. Ellos no tienen acceso a infraestructura, ellos no tienen acceso a internet. Ese es uno de los problemas más graves, porque claro, todas estas tecnologías que se están desarrollando a una velocidad impresionante, llega a los que pueden tener la internet, que normalmente son los grandes y los medianos. ¿Y qué pasa con los pequeños? Ese es el primer problema. El siguiente problema, también como decía Juan Antonio, es también la infraestructura. Los costos de infraestructura son demasiado altos, por lo tal no nos permite tener precios más bajos para ellos. Y es inalcanzable para ellos pagar. Entonces, políticamente nosotros tenemos que ver o emitir cierto tipo de políticas que también, como Lorenzo nos enseñaba en un inicio, que ya sea para bajar los costos de las empresas de telecomunicaciones, ya sea con torres o infraestructura compartida, que puede ser una solución, de tal forma que las empresas empiecen a bajar sus costos y den la oportunidad a que las personas en el agro puedan también tener internet y tener un servicio que sea pues, de un precio adecuado para ellos. Y creo que el siguiente reto muy importante en el tema de agricultura es el manejo de datos. Ustedes saben que esto es ahora un reto para todo el mundo, cada país está poniendo sus políticas, porque toda la parte digital va demasiado rápido y va tan rápido que las políticas no alcanzan la misma velocidad. Entonces, lo que tenemos que tener claro es cuál va a ser la política de datos en el agro, quién nos va a manejar, quién va a tener el acceso. Como Latinoamérica, creo que el error más grande que podríamos tener es empezar a crear políticas proteccionistas que no nos permitan acceder a toda esta tecnología que está creciendo alrededor del mundo, porque eso nos dejaría a un lado. Y que los gobiernos empiecen a creer que el ecosistema digital es una plataforma para impuestos, cuando realmente debería ser una plataforma para inclusión social. Veo que el problema de la conectividad rural, remotas, es un tema común. Y es interesante bien el aspecto de la información
digital como un momento para transmitir la competencia a una nueva generación. Quisiera preguntar a Elizabeth, como operador, ¿no? Ericsson, ¿cuáles son los retos para la transformación productiva de la región? Pero también si quisiera ya decir algo sobre cuáles son las soluciones que Ericsson podría ofrecer a los problemas de GE y de Bayer, ¿no? Que Juan Antonio y Ana Paulina mencionaron. Claro. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, sin duda la transformación productiva es esta serie de de regulaciones, de microreformas económicas que impulsan la productividad de la región o que impulsan la productividad del país. La transformación digital nos ayuda, es una herramienta que nos va a solucionar y dar un paso más allá de lo que las iniciativas necesitan. Los retos son muchos. Hablamos de infraestructura, pero una infraestructura tiene que ser de calidad. Tenemos que tener una infraestructura de calidad que soporte las nuevas redes, que soporte prácticamente las nuevas tecnologías como 5G. Obviamente tenemos el gran actor de todo este foro que ya se ha mencionado en múltiples ocasiones, los costos del espectro son muy altos, por lo cual las cargas regulatorias de los operadores son altísimas. Nosotros como desarrolladores de tecnologías obviamente también impulsamos que los costos del espectro se reduzcan. Hay problemas de data, pero también hay problemas de ciberseguridad. Hay problemas también de temas como ciberseguridad, pero también tenemos de neutralidad de la red. ¿Qué pasa cuando haces una regulación favoreciendo alguna tecnología? La regulación tiene que tener una neutralidad, no debe ser favoritaria para alguna u otra tecnología. Debemos tener una apertura cierta y real de que todos los actores que desarrollamos tecnología en este sector podemos competir. Y creo que esa es una máxima. También la apropiación tecnológica. ¿Qué pasa con la apropiación tecnológica? Ya llevamos tecnología a los lugares, ya llevamos 5G, ya llevamos redes, pero ¿qué pasa si la gente que está en el campo no sabe utilizar la tecnología? ¿Qué pasa? Tenemos un Cadillac en medio de la terracería, ¿no? Hay que enseñar habilidades digitales. Por ejemplo, les quiero dar una noticia. Nosotros en Ericsson, hace algunos meses, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el regulador mexicano. Pero el objetivo es hacer énfasis en la transformación digital de México. A través de nuestra plataforma Ericsson Educate, nosotros ofrecemos más de 1,500 cursos para la población y los ponemos a disposición a través del sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese es un paso más para solucionar este grave problema de adquirir habilidades digitales. Pero no hablamos de habilidades digitales en donde sepas utilizar tu teléfono, prenderlo y mandar un mensaje. Hablamos de habilidades medias, habilidades evolucionadas, estas habilidades clasificadas como la OIT, como las habilidades que te van a permitir desarrollar un negocio. Entonces, contestando a tu pregunta, el tema de las soluciones. Hay un dato que dice que si nosotros ponemos a disposición y crecen las redes de tecnología 5G en la región, el PIB puede aumentar en un 5%. Y eso es mucho. La verdad es que ahorita traemos realmente grandes expectativas en el desarrollo de redes 5G. Las soluciones pueden ser diversas. 5G, nosotros, no estoy haciendo tantos comerciales, pero este estudio lo pueden encontrar en la página de Ericsson, se llama 5G for Business, en donde hacemos un estudio profundo y serio de cuáles son las industrias en las que 5G va a tener mayor impacto. Y estas son, por ejemplo, el sector energético, el sector de agricultura, healthcare. Están desarrollando muchísimas aplicaciones para el cuidado de la salud. Tenemos también el sector minero. Se prevé que de aquí a 2025, 2025 el sector minero va a crecer en un 25%, pero ¿por qué? Porque necesitan estas aplicaciones tecnológicas en donde puedan optimizar los procesos y salvar más vidas.
porque mucho de lo que pasa en el sector minero es eso. Entonces, otra de las aplicaciones más normales y que demanda mucho la población es el entretenimiento. Hablamos de que se está creciendo una demanda impactante en el tema de entretenimiento, gaming, por ejemplo. Está abriendo un paso entre los chicos jóvenes, ¿no? Y entonces, como aplicaciones como estas pueden existir muchas, pero yo los invito a leer en nuestra página el caso de Tortuguero, que es un caso en donde llevamos una conectividad, que se llama Fixed Wireless Access, esta tecnología para conectar una población como de las que tú hablas, en donde por temas orográficos no podemos llegar a través de fibra y tenemos que lanzar este tipo de enlaces. Esta tecnología nos permite conectar zonas rurales, zonas apartadas y obviamente este caso ha sido un éxito, es en Costa Rica, pudimos llevar conectividad a esta zona alejada y con eso obviamente es un ejemplo de cómo podemos brindar miles de soluciones y cómo la digitalización realmente puede apoyar a la transformación productiva de los países. Gracias. Gracias, Elizabeth. Creo que podemos cerrar aquí el panel porque tratamos ya todos los temas. Quisiera ver si Arturo tiene algunas reflexiones, especialmente como director del Laboratorio de Innovación 5G, ¿no? Sobre el tema muy importante de 5G. Pero antes de hablar de las soluciones, quisiera ver cuáles son los retos, ¿no? Para promover la innovación en 5G para ustedes. Wow, muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias por invitarme y gracias a este panel fantástico y tan diverso y de diversas industrias. Eso me encantó. ¿Qué te puedo decir? Cuando empezaste todo esto, dije, no puede ser. Lorenzo se está llevando todos mis tópicos. Fíjate que ¿cómo se llama? La crisis mundial, la tensión entre las potencias que se están jaloneando, y dije yo, bueno, Lorenzo está llevando todos mis keys, ¿qué voy a decir? Y conforme van pasando, no quiero saber qué va a pasar con Diana, ¿verdad? Ahorita eso no lo sé, pero dentro de los grandes retos que hay aquí para hacer 5G, precisamente están en la accesibilidad de la tecnología. ¿Cómo vas a volver accesible esta tecnología? Ese es uno de los principales retos. Obviamente, ahorita que hablaba Ana Paulina, oye, nosotros estamos en el sector de agricultura. Participé en un panel de agricultura en el que me tocó platicar con unos hindús. Y entonces estos señores traían algo que hicimos, y eso es lo más increíble, que en innovación todos estamos pensando en lo mismo, pero las ideas no valen nada hasta que no las aterrizas. Un caso que nosotros aterrizamos aquí de agricultura, de la misma manera que ellos lo aterrizaron allá, pero en grande. ¿Por qué? Porque les digo yo, oye, ¿y cómo le hicieron para aterrizar esta aplicación que ustedes pusieron para que los pequeños productores pudieran vender mejor en vez de que hubiera alguien intermediario? ¿Cómo le hicieron? Eso lo hicimos nosotros también en el laboratorio de 5G con los chinamperos. Hicimos eso. Entonces apoyamos a alguien ahí para que pudiera hacer más. ¿Cómo le hicieron ustedes para hacerlo tan grande? ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Olvido su nombre, pero me lo dijo. Exactamente, me lo dijo. Lo primero que te tengo que decir, Arturo, es que en India el espectro es el segundo más barato del mundo. Entonces tenemos una red desplegada por todos lados. Ese es el mayor reto, desplegar la red por todos lados, teniendo en el centro las políticas públicas de transformación digital. Y para eso nos está ayudando la CEPAL, ¿no? También nos está diciendo. Eso es uno de sus puntos. Yo hasta aquí mi comentario, porque si no, no sé qué va a pasar con Diana. Tenemos tiempo para continuar esta discusión. Pero Diana, Mastercard es un actor global en el sector financiero. Entonces, creo que puede decir algo sobre los retos en un contexto mundial y regional para una empresa como la tuya, ¿no? En este momento en Latinoamérica. Totalmente. Primero, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero
tomar un poquito de distancia y pensar en todos, en sus carteras, cuántas tarjetas tienen y cuántas tienen cargadas en su celular. Y aquí, un poco para responder la pregunta de Lorenzo, lo que quiero que empecemos a pensar es esta intersección. La intersección entre lo físico, eso que ha sido el dinero durante mucho tiempo. Ana Paulina nos mencionaba sobre esta enorme tradición de la agricultura. Hay una enorme tradición sobre el dinero. Y entonces ese dinero se ha vuelto muy, muy físico, semillas de cacao, monedas, a ser absolutamente digital. Y hemos visto pasar estas máquinas muy físicas. Yo estoy por cumplir casi 40 años, y hace unos 20 todavía había unas maquinitas que sonaban, ¿no? Y ahora uno muy fácilmente, con un par de toques en un celular, puede mandar dinero al otro lado del mundo. Y esto lo que significa son dos cosas. Primero, que estamos mucho más conectados como humanidad, y segundo, que las posibilidades productivas que nos permite esa conexión son infinitas. Hablando particularmente de América Latina, en esta intersección, hay mucho, yo creo que lo que más importa es el acceso. Es decir, hoy en México, más o menos 7 de cada 10 mexicanos están incluidos financieramente. Es decir, tienen alguna cuenta de débito, alguna cuenta de crédito. Sin embargo, solamente entre 6.5 y 4.2, 6.5 los hombres, 4.2 las mujeres, abrieron esta cuenta de manera digital. ¿Qué significa esto? Que tenemos que enfocarnos en lo que ya está y hacerlo mucho más fácil, mucho más apetitoso para quienes tienen ya estos medios. Es decir, ya tenemos la conectividad, tenemos acceso a internet, tenemos un acceso a celular, y lo único que nos falta es que las personas pierdan ese miedo. Nadie nunca se despertó en la mañana diciendo, ay, yo estoy desincluido financieramente, hoy sí voy a abrir mi cuenta, ¿no? Jamás, nunca. ¿Cómo es que las personas abren una cuenta? ¿Cómo es que las personas se incluyen financieramente? ¿Porque van a recibir un pago o porque van a hacer un pago? La magia, y yo trabajo para Mastercard, entonces tengo mis sesgos, ¿no? Pero es casi magia que uno, con cualquier tarjeta que ustedes tengan, que tenga la marca de Mastercard, puede viajar a cualquier lado del mundo prácticamente. No tiene que hablar, si está uno en Japón, no tiene que hablar japonés, no tiene que cargar la moneda local. La experiencia de uso y la expectativa de lo que va a pasar con su estado de cuenta es muy similar. Entonces, lo que nos falta primero es ese acceso, porque ya están todos los rieles puestos, al menos en lo que nos toca a nosotros como Mastercard. Hay muchas oportunidades que todavía pueden potenciarse. Y lo segundo es que yo les mencionaba un poco, a ver, si tienen tarjetas físicas o digitales. En el último año, 22% de las tarjetas que emitieron nuestros socios comerciales en América Latina fueron digitales. Es decir, esta idea que tenemos, ¿no?, de que yo decía muy física y muy de una tarjeta, se está volviendo extremadamente digital. Y eso nos permite ser muy ágiles, nos permite llegar a diferentes espacios y sobre todo nos permite llegar a los más vulnerables. Durante la pandemia, una institución en Colombia recibió, porque Colombia, el gobierno colombiano decidió dar una cosa que se llama ingreso solidario, es decir, un apoyo a las personas que estaban pasando por una situación complicada, y digamos, esos subsidios no solamente llegaron a través de las instituciones financieras que conocemos, sino a través de estas otras instituciones, las fintechs. Y ahí es donde yo digo que es lo más importante, ¿no? Uno, esa tecnología ya está. Dos, había un marco regulatorio que permitía que esto sucediera. Y los datos de esta fintech son impresionantes. Por ejemplo, 49% de las personas abrieron su cuenta totalmente digital. Si vamos a llegar a los últimos rincones de América Latina, va a ser de manera digital, va a ser muy difícil llegar físicamente, al menos desde la trinchera que nos toca. Y algo que también es muy, muy impresionante, muchas veces los subsidios llegan, pero las personas van, se forman en un cajero automático y lo retiran, y entonces lo tiene abajo de un colchón. Y toda la data, toda la protección se pierde.
En este caso en específico, 32% de las personas volvieron a tener confianza en el sistema y volvieron a poner su dinero físico a lo digital. Esto es absolutamente transformador. Entonces, un poco para concluir, un poco lo que quiero decir es, primero, la tecnología está ahí, hagamos más espacios para irnos de lo físico hacia lo digital, y dos, como América Latina tenemos muchos ejemplos en donde podemos aprender unos de otros. Gracias, Diana. Interesante que la primera transición fue de la moneda a la moneda digital y hoy es de la moneda digital a la tarjeta digital. Entonces, y también es interesante hablar del tema del acceso y de la confianza. Es el otro tema muy importante, que la gente no solamente tiene que utilizar, pero tener confianza en esta tecnología, sino particularmente con la tarjeta de crédito. Es un tema, creo, muy, muy importante. Ok, para la segunda pregunta voy a empezar de Diana, entonces 2 preguntas para Diana. Y como hablamos de los retos, hablamos un poco más ahora de cómo la digitalización puede ayudar a promover la transformación productiva. Entonces, antes hablamos de los retos de la transformación productiva, ahora, ¿cuáles son ¿cómo ve la digitalización, la transformación digital como un medio para más productividad? Yo lo veo con mucha esperanza. Como mencionaba hace un momento, a mí me gustaría hablar un poquito. Yo tengo 3 buenas historias. Nosotros como Mastercard no estamos en contacto con personas o comercios de manera directa. Nosotros somos una plataforma de 2 lados. Es decir, por un lado, conectamos a personas que quieren pagar y por otro lado, comercios que reciben esos pagos digitales. Todas las cosas que logramos poner allá afuera son a través de nuestros socios, usualmente instituciones financieras. Pero dado que estamos hablando de la transformación digital, me gustaría enfocarme en los nuevos jugadores en América Latina que están apalancando la digitalización y que están transformando el panorama de inclusión financiera en América Latina. Primero, Nubank. Nubank es una banca brasileña, tienen 80 millones de clientes. Y de ellos, 5.7 millones es la primera vez que son incluidos en el sistema financiero. Nubank no tiene sucursales, no tiene cajeros. Y es impresionante cómo a través de una red como la de nosotros, la digitalización está alcanzando a personas previamente no incluidas. Y este es caso, sobre todo, es importante destacar que Nu lo que dice es que siempre empieza con una cuenta de débito, luego una tarjeta de crédito y luego tiene un espacio de diversificación hacia otros productos. Mastercard ayuda y, digamos, pone toda la infraestructura para esos primeros 2 pasos que permiten que ese nuevo banco pueda ser no solo un challenger bank, sino un banco que pueda dar servicios a muchas más personas. El segundo caso es un caso mexicano, que es un unicornio, que ofrece una tarjeta de crédito, Story. Story acaba de anunciar que llegó a 2 millones de personas recientemente, y de ellos, 70% nunca habían tenido una tarjeta de crédito. Nada más para que tengan una idea, solo en México solamente 10.5% de la población tiene acceso a una tarjeta de crédito. Que Story haya llegado a 2 millones de forma absolutamente digital nos dice la importancia de la tecnología y la digitalización en este país. Y por último, un actor en Chile. En Chile hay una marca que se llama Falabella, tiene diferentes negocios y ahí en los últimos 2-3 años ha emitido 7 veces más tarjetas digitales que tarjetas físicas. ¿Y eso qué significa? Básicamente que las personas no utilizan ni su tiempo, ni su dinero, ni su esfuerzo para ir físicamente a un lugar y tener un control de sus pagos, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo quisiera poner su atención es, primero, para los usuarios hay muchas oportunidades que empezamos a ver a través de esta transformación digital. Y segundo, para los negocios que empiezan a ser incluidos, empiezan a recibir estas transacciones digitales, hay nuevas oportunidades. Un negocio que empieza a recibir, muy parecido a lo que decía Ana Paulina, un negocio que solamente recibe efectivo, no es capaz de tener, por ejemplo, una contabilidad muy ordenada, no puede aplicar a un crédito porque el banco puede decirle, no conozco tu historial, no conozco tu transaccionalidad. Cuando empezamos a digitalizar estas transacciones, los pequeños negocios empiezan a tener oportunidades que no habían tenido nunca. Así que yo creo que hay muchísima esperanza, tanto del lado de los consumidores como del lado de los pequeños comercios.
Son ejemplos muy interesantes. El tema de la digitalización de la información una vez más central en esta discusión hoy. Arturo, ¿qué piensas sobre el tema de cómo la digitalización puede promover la transformación productiva, particularmente pensando a tus actividades sobre el 5G? ¿Cómo ves el 5G como una oportunidad para una mejor transformación productiva? Pues primero poner el contexto en el que estamos en Latinoamérica, ¿no? Y en México particularmente. Si te pones a ver que el 19.7, casi 18% de la industria manufacturera, más bien el 18% del PIB de México es la industria manufacturera. Entonces, esta se relaciona directamente con tecnología. Y entonces aquí es donde viene el 5G. El 5G acelera precisamente a toda esta industria. Cómo puedes llegar más rápido, cómo puedes llegar más confiable, cómo puedes cambiar y hacer que tu empresa se digitalice y cambie su modelo. Hoy los retos que hay ahí y las oportunidades son infinitas porque con las redes de 5G puedes hacer todo mucho más rápido, más confiable, con menor latencia. Puedes poner redes privadas, como ya decían, en la minería, puedes poner redes privadas en la industria manufacturera, pero también hay un contexto en México, o sea, que tiene que lograrse. Primero, la inclusión financiera, la otra parte, la transformación energética. Tenemos que hacer una transformación energética. Esto es indispensable, y llegar y tener acceso a todos los agricultores, o sea, toda esta parte es esencial. ¿Cómo el 5G impacta o va a impactar en todo esto? Creando casos de uso, precisamente poniéndonos en el centro de la conversación de cómo potenciar el 5G. ¿Qué es lo que se necesita para que el 5G detone? Alianzas, colaboraciones. No se puede uno solo. Lo estamos viendo aquí en este panel tan diverso. Y lo veo yo porque me toca precisamente a mí elaborar casos de 5G para todos lados. ¿Qué es lo que sucede? En el último caso de 5G que tenemos armado, somos 5 empresas trabajando. Una que hace los diseños, otra que trae la infraestructura, otra que provee los servicios, otra que somos nosotros y que tenemos la infraestructura y ponemos el espectro, y una más indispensable, que trae los dispositivos, que arma los dispositivos. Entonces, si no hacemos las cosas en conjunto todos, no vamos a poder salir. Entonces, la colaboración y la inclusión es clave para tener esta transformación digital. Gracias, Arturo. Colaboración e inclusión. Estamos de acordísimos en ese sentido. Creo que el tema de colaboración es también un tema de colaboración regional en un contexto donde la economía son más fragmentadas, más regionales. Y escuchamos ayer ya este tema, como con el nearshoring y todo, la necesidad de crear redes productivas regionales. En ese sentido, los problemas también que tiene la región, porque en todas las regiones del mundo, probablemente la América Latina la menos integrada políticamente, económicamente, en el sentido del hecho que no hay una voz única en contexto global, y los esfuerzos de integración regional son menos avanzados que en otras regiones, bueno, en la Unión Europea también, México con el América del Norte ya está más avanzado, pero es un problema que creo que será muy importante para la región. Vamos a discutir eso la próxima semana al Foro LAC en París. Elizabeth, ya hablaste un poco de cómo puede la digitalización promover la transformación productiva, pero es interesante ver cómo Ericsson ve esa situación, también la evolución de la empresa, porque el negocio de Ericsson hace muchos años cambió mucho, creo. Entonces, ¿cómo ves la evolución de cómo
las nuevas tecnologías pueden ayudar a aumentar la productividad. Sí, Lorenzo. Hola, hola. Creo que esté allá. Sí, sí. Pues sí, en efecto, tan solo en la América Latina llevamos más de 135 años y Ericsson es una empresa muy longeva, por decirlo así, y por eso es que realmente se allega de muchos estudios, se allega de muchas investigaciones y marca muchas tendencias tecnológicas. Lo que nosotros vemos es un tema de una desigualdad, al menos en la región, en América Latina, vemos una desigualdad en la distribución del ingreso. Y con esto sabemos que es provocado por la desigualdad que hay en los sistemas educativos. Con la pandemia, yo sé que ya está un poco trillado, pero nos dimos cuenta de lo importante que es contar con esta tecnología, con estas herramientas digitales para poder desarrollar la educación. La educación lo vemos como un pilar siempre en el desarrollo económico de cualquier país. Después de la educación, nosotros vemos la innovación. Creemos que la innovación debe ser promovida por los gobiernos y los estados, con regulaciones realmente innovadoras, que promuevan que realmente exista esta innovación en los países, que realmente promueva las pequeñas y medianas empresas, que a veces son las que detonan cuando tienen un crecimiento la economía. Además, nosotros vemos que existe un tema sustentable. Si lo saben, el sector tecnológico somos de los que más contaminamos. Hay una proyección que de aquí a 2030, si nosotros logramos tener un sector sostenible, vamos a poder impactar hasta en un 15%. Ericsson tiene una meta que es de aquí al 2030 tener y ser 50% sustentable en sus operaciones y obviamente contribuir a la cadena de valor. Pero esto no va a pasar, todo esto que les platico, si no tenemos realmente un marco jurídico normativo que nos respalde, si no eliminamos todas esas normas obsoletas que no promueven la inversión, que no promueven la innovación, que no están promoviendo tener una educación igualitaria. A lo mejor pensamos en que nuestras normas nos han llevado por buen camino, pero necesitamos hacer énfasis en los costos del espectro, en las cargas que son regularmente impositivas y que son súper fuertes y que no se requieren. Necesitamos hacer énfasis en políticas públicas fiscales digitales que sean transversales, que lleguen a todas las industrias, a la energética, al agropecuario, al tema de fintech, que lleguen a todas las industrias y que realmente promuevan el ser gobiernos de transformación digital. Eso es lo que requerimos. Entonces, sí tenemos retos, sí podemos impactar en muchos sectores, pero necesitamos un compromiso de los gobiernos a largo plazo con una visión prospectiva real, en donde hay un compromiso a llevar a la región y a los países por un crecimiento y una transformación productiva real. Claro, es muy importante. Creo que el diálogo público-privado es fundamental para una colaboración y para definir un marco normativo que pueda ayudar. Y claramente no existe innovación sin educación. Eso es claramente un hecho. Ana Paulina, ya hablaste de la conectividad rural, pero en general, ¿cómo puede la digitalización promover más productividad en una empresa como la tuya? Bueno, pues básicamente la digitalización ahora es el centro de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque dentro de los beneficios, de los pilares que la digitalización aporta a la agricultura, el primero es eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque ahora estamos en la capacidad de producir más con menos recursos y menos impacto al medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos de esto? Con datos. Como les decía al inicio de la charla, es una de las industrias más antiguas del mundo. Hay mucha información. Lo que necesitamos es coger esa información
y compartir datos y cruzar datos con satélites, fotos satelitales que como ustedes saben están ya en todo el mundo. Todas las informaciones que hacemos con aplicaciones con drones, por ejemplo, de consumos de agua, de consumos de agroquímicos, de fertilizantes. Tenemos también información de todos los sensores de suelo que miden la salud del suelo de todo el planeta. Con toda esa información en conjunto, nosotros lo que podemos es ayudar a los agricultores a producir más con menos inversión y facilitarles la vida. O sea, yo les pongo un ejemplo que, pues yo no soy agrónoma, o sea, yo empecé a trabajar en Bayer por pasión, la verdad, y de las cosas que yo he descubierto en agricultura es que las personas trabajan desde el corazón. ¿Sí? Los agricultores realmente están enamorados de lo que hacen, pero el trabajo que hacen es muy duro, es muy duro. Entonces, un agricultor promedio que tenga, me voy a inventar, 100 hectáreas, que es un montón, si le va a afectar algún problema de alguna plaga, lo que él hace es, él no puede caminar las 100 hectáreas, es imposible, humanamente va a necesitar un año para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Coge una hectárea, saca una muestra y dice, ok, esta planta tiene la probabilidad de tener esta enfermedad y le toca fumigar las 100 hectáreas. Ahora, con la digitalización y con la información, este señor lo que puede hacer es saber cuál es la planta afectada, cuál es la hectárea que está teniendo el problema y enfocarse en el problema, no en toda la plantación. Entonces, imagínense la cantidad de agua que se ahorra, la cantidad de recursos que se ahorra el agricultor y el impacto que tenemos, porque lo que va a hacer es, en lugar de aplicar fertilizantes o cualquier tipo de productos en todo su cultivo, va a hacerlo solo en una planta o solo en una hectárea. Entonces, el impacto de eficiencia de la digitalización en el agro es enorme. Por otro lado, también tenemos el tema de oportunidades, ¿sí? Si bien es cierto, esta transformación trae mucha mecanización de muchos procesos, también trae muchas oportunidades, porque se abre una inmensidad de mercados que yo creo que nunca hemos pensado. El primero, como tú decías, es de la capacitación. La capacitación efectivamente en el agro tiene que ser más democrática para todos, porque la mayoría de los agricultores tienen una educación empírica, pero la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces lo que les enseñó el abuelo o el padre, pues fue muy bueno en su momento, pero es que ahora hay muchas cosas más. Entonces se puede utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para que ellos empiezan a aprender mucho más rápido en menor tiempo. Todo el tema, por ejemplo, de herramientas o de prótesis para los animales, que normalmente suele pasar esto en el agro, que les toca caminar 6, 7 horas para llegar a comprar el repuesto del tractor o el repuesto de cualquiera de sus implementos, ahora lo pueden hacer con una impresión 3D. Si es que nosotros también queremos ver la educación desde otra perspectiva, que la educación es una de mis pasiones, la verdad. Si es que nosotros vemos la educación tiene que ser experiencial. Y la realidad aumentada ahora nos permite hacer eso. Entonces, realmente todo ese mundo de oportunidades, porque les he mencionado 3, pero es infinito el mundo de oportunidades que abre la digitalización en la agricultura. Y creo que otra de las cosas que es súper importante es la transparencia. Porque yo les pregunto a ustedes, a todos los que asistieron, levanten la mano, ¿quién desayunó el día de hoy? Perfecto. ¿Quién comió fruta? De las frutas que ustedes comieron, ¿conocen al agricultor que está detrás de la que le produjo? Levanten la mano, ¿quién lo conoce? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Quién sabe si le están pagando lo justo? Nosotros los consumidores no sabemos de eso, y eso, la digitalización, es lo que nos va a ayudar a conectarnos, a saber si a la persona que le estamos comprando el tomate lo está haciendo bien, está consumiendo el agua que tiene que consumir, si sus hijos están yendo al colegio y no les tiene trabajando en el campo, porque es que los niños no están para trabajar en el campo, los niños están para educarse. Esa es otra de las beneficios que la digitalización puede traer al campo y que va, sin lugar a dudas, a cambiar la matriz productiva, no solo de los países, sino de la región. Muchas gracias. Será muy interesante conectarse con los productores de tomate antes de comer una ensalada, ¿no? O con la vaca que me fornió la leche para el desayuno. ¿Sí comió la vaca o no? Por conocer la vaca, ¿no? Es su leche. Bueno, Juan Antonio, creo que tu empresa es una empresa industrial,
Bueno, no sé si podemos conocer a los productores de los componentes, como por la tomate y la fruta, pero en general que utiliza mucho las tecnologías para innovar y para ser más productiva. Entonces, ¿puede decirnos cómo puede la digitalización ayudar a tus actividades? Claro que sí. Mira, mi respuesta va a tener 2 puntos. Primeramente, ¿qué hacemos dentro de la división de ingeniería? Y posteriormente voy a explicar cómo lo que hacemos dentro de la división de ingeniería impacta a nuestros clientes directos como Comisión Federal, Iberdrola, Petrobras en Brasil, por nombrar algunos. Y finalmente, cómo impacta a los usuarios finales, que somos todos nosotros. Básicamente, como comentó Ana Paulina, la digitalización nos permite hacer cosas que antes no eran posibles. En mi negocio se generan una cantidad exorbitante de información. Se generan terabytes de información en cada planta que genera electricidad. Voy a explicar por qué. Voy a tomar, por ejemplo, un ciclo combinado, que es uno de los modelos más comunes, más eficientes y más confiables que existen para producir electricidad. Básicamente, un ciclo combinado es una turbina de gas que quema algún combustible fósil como el gas natural para motorizar un generador eléctrico. Después tomamos los gases calientes del escape de la turbina para generar vapor y a su vez mover una turbina de vapor para mover un generador eléctrico. Entonces, a grandes rasgos, eso es un ciclo combinado. En este ciclo combinado tenemos aproximadamente 1.500 sensores, sin tomar en cuenta sensores de lo que se conoce como BOP o balance de planta, que son sistemas auxiliares. Estos sensores son de temperatura, de presión, de flujo, de nivel, y la mayoría de ellos tienen redundancia para poder prevenir alguna falla. Todo esto se mide 24/7, es decir, están colectando información todo el tiempo que está en operación la turbina. Entonces, toda esta información se almacena. Entonces, cuando se viene una falla en una de estas plantas, el equipo de ingeniería tiene la capacidad de obtener esta información y analizarla. Eso no era posible antes sin el apoyo de herramientas digitales. Estamos hablando de mucha información que no es humanamente posible manejarla si no se tienen medios digitales. ¿Okay? Poderla segregar, poderla masajear y poder tomar decisiones. Y aquí es el punto para nuestros usuarios, la rapidez con la que se toman las decisiones. Esto tiene un impacto muy importante para nuestros clientes directos. Cuando se presenta una falla en una planta de generación, es un problema muy grande, y es un problema muy grande primeramente financiero. Se dejan de generar miles de dólares por hora. Después viene un impacto social. ¿Por qué es un impacto social? Nuestra calidad de vida está directamente ligada a la producción de energía eléctrica. Por ahí alguien va a decir, hace 200 años no teníamos electricidad, la diferencia es que las personas que vivían hace 200 años sabían vivir sin electricidad, nosotros no sabemos. Este evento es posible gracias a la electricidad. Nuestros colegas de telecomunicaciones dependen de la electricidad. Sin electricidad no hay bienestar social. Y el tercer punto es seguridad. Cada vez que hay un apagón, hay un temor de que ese apagón se extienda y empiecen problemas de seguridad. Creo que el caso más concreto que se conoce es el apagón en la zona del estado de Nueva York. Entonces, son ejemplos de lo que puede ocurrir si nosotros no tenemos la capacidad de responder rápidamente a una necesidad de un cliente, y eso se puede dar gracias a la digitalización. Muchas gracias. Muy interesante el tema de la rapidez, de cómo las actividades han cambiado en los últimos 20 años, de cómo todo lo que hacemos es más rápido hoy que antes, gracias también a las nuevas tecnologías. Ok, la última pregunta, brevemente, 1 minuto cada uno. ¿Qué casos de éxito existen en su empresa para promover la transformación productiva a través de la digitalización? Quisiera empezar en medio con Elizabeth. Bueno, pues no sé si puedo hacerlo. Bueno, en 1 minuto.
pero lo que sí les puedo comentar es que en este estudio que les mencioné de 5G for Business se proyecta una rentabilidad de impacto a las otras industrias más o menos de 700,000 millones de dólares. Los beneficios de 5G van desde la disminución de latencia hasta una eficiencia energética, que esa eficiencia energética es muy positiva y va a impactar en todas las industrias. No hay industria que no tenga 5G que no tenga una eficiencia energética. Y esto nos lleva también a un tema de sustentabilidad. Ericsson está muy preocupado con sustentabilidad, pero para ello necesitamos, como ya les había dicho, normas, ¿no? Tengo aquí 3 pilares y me gustaría leerlos porque son muy importantes. El primero es reducir los obstáculos de implementación y fomentar la inversión en 5G. Si no reducimos esos obstáculos para implementar redes, si no facilitamos el despliegue de infraestructura, si no nos enfocamos en tener infraestructuras que lleguen a las poblaciones alejadas y que realmente ayuden a generar mayor crecimiento económico, pues va a ser muy difícil lograr esta transformación económica en los países. Establecer objetivos de adopción de tecnologías, ya lo hablábamos, el tema de la educación financiera, súper importante que la gente cuente con esa educación financiera, que tenga acceso a la educación regular y que realmente se incremente la cantidad de gente que tiene educación en los países de América Latina. Y por último, y obviamente el más importante, estimular la transformación digital. Y eso lo es todo. ¿Cómo podemos estimular la transformación digital? Pues a través de la innovación, de promover la inversión, de promover que las empresas logren sus objetivos, que obviamente van de la mano con conectar a todas las personas. Gracias. Ana Paulina. Bueno, en el caso de Bayer, creo que, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Creo que hay uno de los, tenemos muchos, pero uno de los proyectos que a mí personalmente me apasiona es una alianza que acabamos de hacer con Microsoft. Tenemos una, se llama AG Power. Esta alianza lo que hace es compartir toda la data que tiene a Bayer de todos los años que tiene en el agro, incluyendo 220 millones de hectáreas en alrededor de 20 países. Toda esa información que tenemos estamos cruzando con el poder que tiene el Data Manager de Microsoft y logramos tener y construir insights para los startups, medianas empresas, grandes empresas, cualquier empresa. Como les decía anteriormente, todo el mundo que se crea alrededor del agro una vez que se digitaliza es enorme. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con Microsoft es dándoles la infraestructura y las capacitaciones, las herramientas para que cualquier startup pueda mejorar su negocio sin preocuparse de la infraestructura. Utilizando esos datos, pueden añadir valor a cualquiera de los proyectos que ellos piensen hacer, a cualquiera de los negocios que piensen montar. Y eso realmente es transformar la capacidad productiva de América Latina y principalmente de todos los países pequeños que están dedicados al agro. Juan Antonio. Sí. ¿Sí me escuchan? Listo. Sí, sí. Sí, el caso que me gustaría compartir es acerca de lo que estamos haciendo para digitalizar las plantas. Como comenté hace unos momentos, se genera mucha información, pero esa información se ha ocupado a lo largo del tiempo de manera reactiva, es decir, se analiza después que ocurre un evento. ¿Qué es lo que está permitiendo ahora la digitalización a nivel de planta? Es irnos un paso adelante y es la predicción. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo tangible. Cuando va a haber una falla de un rodamiento en una turbina de gas, normalmente vemos que las vibraciones suben y hay un incremento en la temperatura de metales del eje de la turbina. Pero eso, cuando ya lo ve el operador en su pantalla, que se lo están registrando los sensores, es prácticamente una parada forzada inminente. ¿Qué es lo que nos está permitiendo la digitalización? Es almacenar esos datos, transportarlos a servidores que están analizando las tendencias. Entonces podemos ver a lo largo del tiempo cómo las vibraciones empiezan a crecer de una manera que tal vez el ojo humano no lo pueda ver, pero los algoritmos sí lo pueden ver. También los incrementos de temperatura. Entonces podemos planear ya una parada programada en lugar de un paro forzado. Se mandan las piezas al sitio, a la planta, y entonces se cambia el madero de manera proactiva en lugar de esperar a que falle. Entonces es un ejemplo de lo que puede hacer la digitalización.
Diana. Yo quisiera enfocarme de nuevo en los consumidores y los negocios. Las empresas que representamos hoy son, están en muchos lados de nuestras vidas. La electricidad, la conectividad, la agricultura, los pagos. Todos recibimos un pago o hacemos un pago en algún momento de nuestras vidas. Y si somos capaces de incluir a personas y comercios de manera digital para que hagan esos pagos, eso expande sus posibilidades. Del lado de los consumidores, expande sus oportunidades de crédito, expande sus oportunidades de tener acceso a diferentes herramientas que no hubiera tenido sin estar incluido financieramente. Y del lado de los comercios, lo vimos en la pandemia. Los comercios que tuvieron espacio al mundo digital fueron más resilientes, tuvieron muchas más altas probabilidades de sobrevivir la pandemia. Entonces, las herramientas digitales hoy ya están ahí y como América Latina tenemos muchas cosas que aprender. Hoy hablé de 3 casos, el de Nequi en Colombia, el de Story en México, Nubank desde Brasil. Y hoy estamos hablando un poco de maximizar las oportunidades de desarrollo económico. El PIB tiene un componente que se llama exportaciones. Estamos empezando a ver cómo en pagos estamos empezando a exportarnos diferentes servicios dentro de América Latina. Y esto es solo el inicio. Así que estamos muy emocionados de compartir estas innovaciones y esta tecnología que ya funciona en otros lados del mundo y que en América Latina tiene enorme potencial. Vamos a ver los progresos del año próximo. Okay, para cerrar, Arturo. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para que la transformación digital realmente llegue a todos? Bueno, ¿qué hacemos en AT&T? Programa de aula digital. Tenemos un camioncito que va recorriendo todo el país y va promoviendo cursos precisamente de herramientas digitales para todos. Ese es uno de los programas que tenemos. Otro, Innovadoras. Este es un programa con perspectiva de género donde invitamos a mujeres a que nos presenten sus proyectos innovadores de tecnología y las apoyamos. Las ganadoras se llevan $10,000 para arrancar sus negocios innovadores. Tercero, Fondo AT&T 5G, o mejor conocido como 100+100. Abrimos una convocatoria a industrias, centros de investigación, pymes, en donde les decimos, si tú pones un buen caso para que el 5G avance y llegue a todos lados, nosotros te vamos a dar 100%. Tú inviertes una parte y todo. Y lo más importante de todo esto, obviamente porque ahí me toca a mí, es el laboratorio de 5G, que es en donde nosotros recibimos a estudiantes, gobierno, pymes, a todo tipo de empresas para ver cómo hacemos casos de 5G y que la transformación llegue a todos. Abriendo este tipo de espacios como el Laboratorio de Innovación 5G, es lo que tenemos que hacer para que todo esto llegue en una alianza con la sociedad, con el gobierno y con la industria. Muchas gracias. Entonces, Juan Antonio, Ana Paulina, Elizabeth, Arturo, Diana, muchas gracias por una rica sesión, discusión, muchas ideas. Creo que es claro que no hay innovación o productividad sin transformación digital. Y tenemos muchos temas de política pública como la conectividad, las infraestructuras, la educación, el marco normativo para la inversión, la transparencia, para continuar, seguir hablando y trabajando con los gobiernos y el sector privado juntos para hacer que la innovación tecnológica pueda apoyar las economías en este periodo muy difícil en América Latina y en el resto del mundo. Muchas gracias. Y quisiera hoy... Me gustaría invitar a Marco Llinas, director de la División de Desarrollo Productivo Empresarial de la CEPAL, a estar conmigo aquí para cerrar esta discusión. Un poco de tráfico. Ya voy a sentarme contigo aquí. Me pongo
cercano. Bueno, Marco, habiendo escuchado a nuestros panelistas, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos para la transformación productiva de la región? Bueno, en primer lugar, ¿se oye? Sí. En primer lugar, Lorenzo, muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación a la CEPAL para hablar sobre estos temas de transformación productiva y transformación digital. Y en ese sentido, déjenme comenzar insistiendo en que nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, más allá, digamos, de las coyunturas que hemos pasado durante los últimos años, tenemos un gran problema estructural que ya lleva décadas, y es el de una productividad que ha permanecido prácticamente estancada. Y eso nos debe preocupar a todos porque, como muy bien lo dice el profesor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. En otras palabras, y creo que ya se mencionaba en el panel anterior, si queremos pagar por esas mayores demandas sociales, ambientales, económicas que están surgiendo, la única forma es que movamos esa aguja de la productividad. Ahora bien, eso no se va a dar de forma espontánea, Lorenzo, y ustedes lo saben muy bien. En la OCDE existe una cantidad de cuellos de botella que limitan esos procesos de sofisticación y diversificación, que es lo que tenemos que lograr para mover esa aguja de la productividad. Sofisticación entendido como mejorar la productividad de las actividades económicas ya existentes, y diversificación entendido como poder saltar hacia nuevas actividades de mayor nivel de productividad. Esos procesos de sofisticación y diversificación van a requerir que profundicemos precisamente esos esfuerzos de política industrial, o como lo llamamos, y nos gusta llamarlo en la CEPAL, esfuerzos de políticas de desarrollo productivo. Y eso va a implicar, y ya lo mencionabas tú en alguna parte de la conversación, escalar esos esfuerzos entre el sector público, privado, academia, sociedad civil, trabajando precisamente en agendas estratégicas para identificar y abordar esos cuellos de botella que limitan esa productividad. Y en toda esa agenda que acabo de describir, la transformación digital tiene un rol protagónico a jugar. Sí, creo que, si no me equivoco, el próximo año, o este año, el informe de la perspectiva económica sobre América Latina, que producimos juntos, el Centro de Desarrollo, la OCDE, CEPAL, con CAF, va a analizar el tema de la productividad, de la transformación productiva. Entonces, vamos a analizar más en detalle todo eso que tú dijiste y algunos de los elementos que nuestros panelistas abordaron durante nuestra discusión. En este sentido, ¿qué está realizando CEPAL para promover la digitalización en América Latina? Lorenzo, gracias por esa pregunta, porque me permite además, en primer lugar, mencionar algunos elementos que son claves al momento de buscar la conexión entre transformación digital y transformación productiva. Ya se mencionaba en el anterior panel, existen múltiples frentes a trabajar, digamos, en esta agenda de transformación digital. Ya lo mencionabas tú, el tema de conectividad, de infraestructura, están los temas normativos y regulatorios, están los temas de competencias digitales y están los temas también, digamos, de adopción y apropiación tecnológica, y particularmente la adopción y apropiación tecnológica por parte de las empresas. Y con tantos frentes y con tan pocos recursos o recursos limitados, digamos, y capacidades institucionales limitadas, como dicen los profesores Roderick y Hausman de la Universidad de Harvard, estamos condenados a priorizar. Y es en ese sentido de que desde la CEPAL venimos insistiendo en que hay que buscar conectar los esfuerzos de transformación digital con los esfuerzos de transformación productiva. Eso que parece tan obvio en la práctica, Lorenzo, desafortunadamente no se da. Por ejemplo, las agendas de transformación digital generalmente son lideradas por los ministros TIC, digamos, de los países, mientras las agendas o políticas de desarrollo productivo son lideradas por
los ministros de Economía o los ministros de Industria, como es en el caso de Colombia, y esos ministros no necesariamente, digamos, se conversan en el día a día. Entonces yo creo que ahí hay un reto precisamente de buscar conectar esos esfuerzos de transformación digital con los esfuerzos de transformación productiva. Más aún, en esa línea hay que ver cómo enfocamos los esfuerzos de transformación digital sobre esos sectores estratégicos que prioricen los países y sus territorios en sus agendas de transformación productiva. Digamos, con tantos sectores y frentes y necesidades, tenemos que ver cómo alineamos esos esfuerzos de transformación digital con esas prioridades que definan los países y sus territorios. Solo para dar un ejemplo, Colombia acaba de plantear una nueva política de reindustrialización y acaba de plantear 5 grandes, digamos, apuestas productivas, pues habrá que focalizar los esfuerzos de transformación digital sobre esas prioridades. Pero déjame también terminar esta pregunta mencionando lo siguiente, y es uno de los esfuerzos de donde vamos a tener que focalizar buena parte de nuestros esfuerzos en materia de transformación digital es buscar escalar esfuerzos de lo que podríamos denominar extensionismo tecnológico digital. En otras palabras, ya nos hemos dado cuenta que la mera existencia, digamos, de estas tecnologías no necesariamente implican un proceso de adopción y apropiación por parte de los diferentes actores, pero particularmente por parte de las empresas. Simplemente para dar un dato, hace algunos días sacábamos un estudio en la CEPAL que mostraba que el 70% de empresas que tienen presencia en Internet tenían una presencia pasiva, digamos, en Internet. Es decir, no estaban utilizando el Internet en toda su cabalidad. Exacto. Entonces, eso para decir que hay que ver cómo buscamos acompañar a las empresas a través de este extensionismo tecnológico digital para que se dé esos procesos de adopción y apropiación tecnológica. Y incluso para ir, digamos, a tu pregunta concreta, obviamente en la CEPAL nosotros tenemos una agenda bastante amplia en estos temas. En primer lugar, vale la pena recordar que desde la CEPAL lideramos este arreglo institucional que es el ILAC, donde convocamos, digamos, a múltiples actores de todo el continente en este mundo, digamos, de las TIC y de la transformación digital y particularmente convocamos a los ministros, digamos, y principales autoridades de los países a conversar y construir una agenda digital regional, y en este momento venimos trabajando en esa agenda digital que tiene una serie de pilares. También trabajamos en múltiples estudios, sacando indicadores. Estuvimos incluso hace poco lanzando un indicador de canasta básica digital donde buscábamos precisamente medir el costo para los familias de los diferentes quintiles de nuestra población en nuestro continente, de cuánto representaba tener acceso, digamos, a las TIC. También, digamos, trabajamos con los países y con los gobiernos prestando, digamos, servicios de asistencia técnica y acompañando a los países, digamos, a fortalecer sus estrategias digitales. Ahí vale la pena mencionar, por ejemplo, el caso de la estrategia Chile Digital, que estamos trabajando de la mano con el Senado, pero también del gobierno chileno y de actores privados para construir, digamos, esa agenda de mediano y largo plazo en Chile en materia digital. Estamos comenzando también a trabajar con Bolivia en estos temas, con República Dominicana, eso para decir que estamos abiertos desde la CEPAL a seguir acompañando a nuestros países a trabajar de mejor manera esa conexión entre transformación digital y transformación productiva. Muchas gracias. Creo que puede contar sobre el apoyo de no solamente los gobiernos, de la OCDE, pero también del sector privado para trabajar sobre estos temas juntos. Total. Finalmente, una última cuestión. Hablamos durante el panel de la cooperación regional. ¿Cómo piensas que la cooperación regional puede ayudar a estos esfuerzos, ¿no?, que mencionamos ahora? No, está claro que esta agenda requiere que trabajemos de manera colectiva. Yo creo que ya los retos que enfrentamos como
como humanidad no son posibles de resolverlo cada uno por su cuenta. Y en ese sentido, la cooperación en el marco de la transformación digital permite, por un lado, trabajar en esfuerzos en materia de armonización normativa y regulatoria, pero también trabajar en el intercambio de buenas prácticas. Y mencionaba el ejemplo, digamos, de ese ILAC, que es ese espacio que tenemos para articular a los diferentes actores, pero también para compartir buenas y malas prácticas en materia de transformación digital, porque es mucho lo que podemos aprender de lo que están haciendo, digamos, los diferentes países y los diferentes actores en este tema. Entonces, simplemente para cerrar ahí, Lorenzo, el tema de cooperación internacional, digamos, frente a este reto de transformación digital, particularmente para abordar en general los retos que tenemos a nivel global, pero particularmente en materia de transformación productiva, es fundamental. Claro, y para cerrar, no, este tema de cooperación, ¿cómo es en este momento la progresión de la integración regional? ¿Hay nuevas oportunidades? ¿Cómo creo que podemos aumentar el nivel de cooperación económica entre los países de América Latina? Sí. Déjame responder la pregunta, Lorenzo, insistiendo en la necesidad de profundizar nuestra articulación regional en materia de transformación digital, y en ese sentido un llamado, digamos, a que utilicemos esa plataforma que es el ILAC, que es nuestro mecanismo para articular a múltiples actores de todo el continente para definir esa agenda regional en materia de transformación digital. Yo creo que a ese espacio, a ese arreglo institucional le podemos sacar mucho más millaje y, digamos, implementar diferentes acciones y proyectos conjuntos y hablar de temas normativos y regulatorios. Más aún, Lorenzo, termino mencionando esto, en el marco, digamos, de toda esta agenda que venimos trabajando con la Unión Europea en este proyecto denominado Alianza Digital, bajo el Global Gateway, que es la narrativa, digamos, que tiene Unión Europea para abordar diferentes desafíos de la humanidad, entre ellos todo el tema de la transición digital. Y venimos trabajando en este momento en identificar cuáles son las necesidades y las demandas de los países para ver cómo, a partir de estos recursos que pone la Unión Europea sobre la mesa, podemos atender, digamos, esas necesidades y esas demandas. Entonces, simplemente termino incluso haciendo un llamado a los diferentes países y a los diferentes actores en nuestro continente en esta agenda de transformación digital a que se acerquen a nosotros en la CEPAL y a todo el equipo que venimos trabajando, porque también tenemos una contraparte europea, para que nos pongan sobre la mesa oportunidades de proyectos y acciones que pudiéramos liderar para trabajar en materia de transformación digital y, en últimas, lograr mover la aguja de la productividad, Lorenzo, porque es la única forma en que podremos lograr mayores niveles de bienestar para toda nuestra gente. Muchas gracias, Marco. Tenemos mucho trabajo a hacer y espero que podamos hacer todo y que pronto vamos a hablar nuevo en una situación más positiva por todo en el mundo, donde la transformación digital juega un rol, creo, una vez más importante en el progreso. Eso espero, porque además desde la CEPAL siempre somos optimistas de lo que le viene a la región. Tenemos todos que ser optimistas. De nuevo, muchas gracias, Lorenzo, por esta conversación y por esta invitación a participar en este espacio. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos por esta discusión muy interesante. Gracias.